Este es un tema muy relevante en el contexto de las personas mayores, que es el delirium, eh, que también es llamado síndrome confusional. Como a modo de generalidad, ¿cierto? El delirium sería definido como una alteración aguda, o sea, un inicio en un corto periodo de tiempo, principalmente de la atención y otras funciones cognitivas. El delirium debemos considerarlo una urgencia médica. Lo importante de, ¿cierto?, el poder hacer el diagnóstico de un delirium es que existen siempre causas subyacentes que pueden ser corregidas. A pesar de la alta prevalencia que presenta este cuadro en personas mayores, así como también en otros grupos etarios, este es subdiagnosticado. En este caso, ¿cierto?, un estudio se detecta que en los servicios de urgencia incluso un 60% de los casos no se logra detectar. Para tener una idea, ¿cierto?, de la gravedad del delirium, es que este efectivamente aumenta las tasas de mortalidad y en el caso de las personas mayores aumenta el riesgo de un declive cognitivo, por lo tanto, ¿cierto?, de dependencia. A modo, ¿cierto?, de ilustración, estos son los costos que en general produce un delirio. La incidencia de delirium ya tiende a ser bastante alta, ¿cierto? Si uno se da cuenta, incluso por ejemplo en hospitalizaciones médicas generales, se puede presentar entre un 11 y un 14% en pacientes, por ejemplo, con demencia, que pueden tener hasta un 56%, y también en algunas actividades quirúrgicas como las ortopédicas, ¿cierto? En fracturas de cadera de un 2 a un 51%. Al otro lado, ¿cierto? Los outcomes en términos de riesgo relativo, si se dan cuenta cómo aumentan las tasas de mortalidad. Dentro de los criterios diagnósticos está el DSM-5. Dentro de los criterios, ¿cierto?, que de los cuales se exponen acá, debe cumplir con todo, principalmente, y este es uno de los temas centrales y uno de los síntomas más específicos en el diagnóstico del delirium, es la alteración en atención y en el awareness. Además que la alteración se desarrolla de forma aguda, o sea, en un corto periodo de tiempo, y tiene la característica de ser fluctuante. Al menos existe una alteración además distinta desde el punto de vista de la cognición, por ejemplo, ¿cierto?, de desorientación temporoespacial. Estas alteraciones no se explican necesariamente por una demencia, a pesar de que la demencia, ¿cierto?, aumenta el riesgo de presentar cuadros de delirium, ¿cierto? No tenemos, ¿cierto?, la sospecha en este caso de que las alteraciones que se produzcan sea por un trastorno neurocognitivo mayor. Las alteraciones que hemos estado, ¿cierto?, revisando no están en el contexto de un coma. Muchas veces se tiende a confundir el delirium con un coma y siempre hay que buscar causas orgánicas subyacentes. Dentro de, ¿cierto?, de las herramientas que tenemos como para poder sospechar, o sea, un método de tamizaje o de screening, está el Confusion Assessment Method, que se resume como el CAM. Esta es la escala efectivamente de screening más recomendada y que existe una variedad, ¿cierto?, de esta en los distintos contextos, por ejemplo, la ICU CAM para las unidades de cuidados intensivos o Brief CAM para los casos, por ejemplo, los pacientes que se encuentran institucionalizados. Esto lo hacemos a través del examen del paciente, ya sea por reportes familiares y o enfermera y o cuidador, y la aplicación no nos toma más allá de 5 minutos con una alta especificidad y alta sensibilidad. Acá lo que mide, ¿cierto? Uno es el comienzo agudo y fluctuante, ¿cierto? Donde nosotros nos preguntamos si cambió el estado mental respecto a su basal y si este ha sido fluctuante. La inatención, o sea, la dificultad para poder sostener la atención. ¿Cómo lo podemos medir esto, cierto? Con series invertidas. Dígame o deletree mundo al revés, dígame los meses del año desde enero hacia atrás o cuente desde 10 hacia atrás, ¿cierto? Que son lo que se denominan spam de dígitos. Alteración a nivel de pensamiento y alteración a nivel de conciencia.
Acá lo importante es que, en términos cierto, bien concretos, si sumamos un inicio agudo más un curso fluctuante, más que el paciente presenta inatención, y presenta pensamiento desorganizado, o alteración del nivel de conciencia, entonces nosotros sospechamos de un delirio. Acá hay otra escala, una variación, cierto, del CAM que se llama, perdón, el CAM S, que mide la severidad, y que en realidad esto nos permite como, cierto, que a mayor severidad, entonces los outcomes clínicos van a ser peores, el paciente puede tener una estadía hospitalaria prolongada, como veíamos, cierto, en la tercera diapositiva, aumentan los costos en atención, las tasas de institucionalización y evidentemente las tasas de mortalidad. Aquí les dejo la versión del CAM-S abreviada. Los tipos de delirium, existe el hiperactivo, que en general es el que más se detecta porque tiende a ser bastante florido desde el punto de vista sintomático, el delirium hipoactivo y el delirium mixto, que evidentemente es una mezcla de ambos. Dentro del diagnóstico diferencial en el ámbito de la psicogeriatría se habla sobre las 3D, ¿cierto? Que es delirium, demencia y depresión. Acá aparecen un montón de síntomas o signos propios de cada uno, o incluso que algunos tienden a ser compartidos, pero van haciendo alguna diferencia, por ejemplo, a nivel de la desorientación, donde la depresión no tendría por qué presentarlo, a menos que ésta se diera en un contexto de una demencia. En la demencia, donde efectivamente puede haber una desorientación temporoespacial, pero sí donde la hay en el delirio. La velocidad, por ejemplo, de la progresión, ¿sí? Una velocidad rápida de, de de progresión, perdón, de los síntomas, ¿cierto? Nos hace sospechar más bien un delirium, sin, a diferencia, ¿cierto?, de las demencias, que en general tienden a ser bastante más lentas, excepto, por ejemplo, en las demencias subagudas, como en el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y en la depresión tiende a ser la aparición de la sintomatología bastante solapada, y la fluctuación de los síntomas, donde estos ocurren más bien en el delirium, no así en la demencia, y en el caso de la depresión, acá parece que no, sin embargo pudiesen presentarse fluctuación de algunos síntomas como el ánimo depresivo y la lentitud psicomotora en el caso de las depresiones melancólicas, que tienden a ser peor en la mañana, ¿cierto?, que peor en el día. Una vez que nosotros, a través de criterios diagnósticos y de la escala de tamizaje, hemos detectado que el paciente tiene un delirium, lo esencial es que debemos buscar y tratar la causa precipitante. La evaluación de delirium incluye todos estos pasos. En la historia siempre revisa el funcionamiento cognitivo previo, ¿cierto? Y los cambios recientes, principalmente en la última semana. Realizar una anamnesis farmacológica, ya dado el riesgo, por ejemplo, de consumo de productos naturales, que muchas veces no los mencionamos, como la hierba de San Juan, el uso de alcohol y sedantes, ya sea tanto en contexto de intoxicación por la sustancia o sospechar la abstinencia, y evaluar la presencia de dolor y malestar. Los signos vitales son los signos clásicos. Acá algunos incluyen, ¿cierto?, como el sexto signo vital también, la medición de dolor. El examen físico, fundamentalmente, ¿cierto?, signos de infección aguda, signos de deshidratación, eh, presencia, ¿cierto?, de déficits sensoriales que pueden actuar como factores predisponentes, otra enfermedad aguda que presenten, focalización neurológica, signos meningos. Acá los exámenes de laboratorio, que tienden a ser los exámenes generales, y hacer hincapié acá que la punción lumbar se pide en casos excepcionales, sospechando uno, ¿cierto?, una encefalitis o una meningitis. Caso de las neuroimágenes, ¿cierto? En el caso de que exista una focalidad neurológica, sospecha de encefalitis, en este caso pediríamos, ¿cierto?, en vez de una tomografía, una resonancia nuclear magnética, y si existe historia o signos de traumatismo encefalocraniano, principalmente, ¿cierto?, en el contexto de un síndrome de caída frecuente, pensar en un hematoma subdural. Y el electroencefalograma simplemente cuando sospechamos actividad epiléptica, y siempre tener en cuenta acá el concepto de estatus no convulsivo. Aparece en la gran mayoría de los textos la diferenciación entre trastorno psiquiátrico versus delirium, pero en realidad esto no
no es una herramienta útil para esta diferenciación. Importante tener el concepto de lo que son los factores de riesgo y esto poder separarlos en factores predisponentes, que efectivamente son el riesgo propiamente tal, por ejemplo, a mayor edad, mayor incidencia de delirium, pacientes con demencia tienen mayor riesgo de delirium, pacientes con polifarmacia, ¿sí? Pero también ver cuáles son algunos factores precipitantes, por ejemplo, una infección aguda, un accidente vascular encefálico, una caída con un traumatismo encefalocraniano y que produzca un hematoma subdural. El manejo principalmente es prevención. Dentro de las estrategias de prevención existe el Hospital Elder Life Program, abreviado con la sigla HELP, que incluye estos distintos puntos que me gustaría revisar, pero lo importante además es poder ver que produce una notoria disminución de incidencia de delirium en pacientes mayores hospitalizados. La prevención no se produce con el uso de fármacos, por ejemplo, antipsicóticos, y en realidad no existe ningún estudio sistematizado doble ciego que lo demuestre. El uso de fármacos solamente en delirium hiperactivo, en el caso de que este sea un riesgo para el personal o para el paciente, y tener en claro que los antipsicóticos no reducen ni la duración o severidad del delirium, no reducen la estadía hospitalaria y no reducen la mortalidad, sino que incluso tienden a empeorarla. Manejo farmacológico del delirium, según la tabla, uno de los fármacos más empleados es el haloperidol intramuscular y en el último caso, ¿cierto? El lorazepam, hacer hincapié que solamente en el caso de abstinencia de alcohol o de benzodiazepina. Finalmente acá les dejo un resumen respecto a los temas que revisamos en el tema de delirio. Muchas gracias.